Ahora sí, buenos días. Qué bueno. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Jordi. Perfectamente, sí, me tenía silenciado el micrófono. Bueno, buenos días a todos, buenos días a Venezuela, que bueno, ya gracias a esta pandemia pues es la segunda vez que voy a estar con ustedes en su país, cosa que me hace una ilusión verdaderamente tremenda. Ustedes no se pueden imaginar la alegría que siento de que mi voz pues esté siendo escuchada ahora mismo por ustedes y en todo caso espero que cuando todo esto acabe y en definitiva pues las circunstancias lo permitan, pues pueda yo estar allí presencialmente con ustedes y de nuevo pues estar pues básicamente compartiendo conocimientos y compartiendo pues todo tipo de experiencias que siempre son positivas pues para el desarrollo del derecho. Bien, el doctor Carlos Camero me ha invitado a este importante congreso, invitación que yo desde luego pues agradezco y que me llena de satisfacción porque me permite hablar de un tema que no es fácil, que no es fácil y que sobre todo puede toparse con algunas incomprensiones de entrada cuando uno le anuncian el tema tal y como lo ha anunciado el profesor Camero, ¿no? que básicamente pues, es el título que yo mismo ofrecí de la ponencia. Básicamente nos vamos a preguntar durante estos 23 minutos que me quedan aproximadamente de mi intervención, si en la situación actual de pandemia, en la cual pues, no podemos hacer muchas actividades presenciales y tal y como están yendo las cosas, pues es posible que esas actividades incluso vayan a menos hasta que el pico de la pandemia pues, vaya descendiendo, pues nos preguntamos si en estas condiciones los interrogatorios son un lujo prescindible, es decir, si tenemos que insistir en citar a las partes para que comparezcan un día en una reunión como esta, por ejemplo, ¿no? Para conseguir pues, tener su testimonio, si son testigos, o tener pues, su declaración, si son partes, o si tenemos que citar a los peritos también a declarar de esta misma forma. O bien, pues bueno, pues quizás podríamos prescindir de todo ello, teniendo en cuenta varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, que estas conexiones, pues sí, son fáciles, pero como pueden ustedes estar observando, pues no funcionan del todo bien, ¿no? Por ejemplo, ahora yo para entrar he tenido algunos problemas de conexión, como habrán visto. Yo escuchaba antes de empezar al doctor Carlos Camero entrecortado y veo pues solamente alguno de ustedes, ¿no? No veo a la mayoría y además pues es casi mejor que no se conecten la mayoría porque si no pues se colapsa el sistema y entonces pues ya no podemos continuar, lo cual pues como conferencista no me es fácil porque claro, yo estoy acostumbrado o estaba acostumbrado a hablar para un público de personas que me escuchaban y ahora mismo pues estoy hablando para una estantería llena de libros que tengo delante mío, ¿no? Y la verdad es que la sensación es verdaderamente extraña, ¿no? Pero más allá de eso, es auténticamente imprescindible celebrar los interrogatorios en los procesos. Pues bien, yo, más que darles una respuesta a esta pregunta, que desde luego la tengo, lo que voy a intentar hacer es darles a ustedes los datos precisos para que puedan decidir si efectivamente es un lujo prescindible este que les estoy diciendo o bien pues tenemos que continuar adelante como sea con la celebración de los interrogatorios. Verán, todo este tema está bastante condicionado por la propia historia del proceso, que en los últimos decenios, sobre todo en los últimos 100 años aproximadamente, ha venido haciendo un marketing, una promoción verdaderamente exagerada de la institución de la oralidad, diciendo básicamente que la oralidad pues era lo mejor que nos podía pasar en la vida, que los procesos tenían que ser siempre orales, porque de esa forma pues se celebraban más rápido, se evitaba burocracia y además el juez, teniendo delante pues a las personas, pues podía verdaderamente darse cuenta de quién mentía y quién decía la verdad. Esto es básicamente lo que se nos ha dicho desde hace 100 años. Se nos ha hablado de la inmediación, como todos ustedes saben, como algo completamente
imprescindible dentro de nuestras salas de justicia para la celebración de esos interrogatorios sobre todo, y la verdad es que se han escuchado muy pocas voces discrepantes con estos planteamientos, que además tienen su origen, ¿eh? Es decir, todo esto no es algo que se invente en la doctrina alemana a finales del siglo XIX, que fue fundamentalmente la principal difusora de la idea, junto después con Pio Benda, traduciendo a los alemanes, sino que el primero que habla de esto es Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, que es cuando se publican sus apuntes que después forman el Tratado de las Pruebas Judiciales, pues bien, en ese libro pues él dice claramente que, claro, que un juez tiene que ver a los testigos, tiene que ver la prueba directamente para conseguir hacerse una idea de si son sinceros o no y también para poder conocer pues los hechos. Bien, ese es el discurso, digamos, oficial, ¿no? sobre toda esta materia, y cualquier discrepancia con este discurso pues ha sido tachada de completamente absurda e inconducente. Pues bien, todo lo que les acabo de decir es completamente falso, totalmente falso, y se lo voy a intentar demostrar a continuación. Verán, en primer lugar, es falso que la oralidad haga que los procesos vayan más rápido, ¿no? Es que no es verdad, no es verdad, simplemente porque cuando uno introduce la oralidad en los procesos tiene que agendar los juicios. Lo cual hace pues, que cada mañana cada juez tenga que tener una agenda de audiencias de juicios que tienen una duración variable y prácticamente siempre imprevisible, con lo cual la mayoría de ustedes que sean abogados me imagino que habrán esperado unas cuantas veces en el juzgado a que acabara pues, la anterior audiencia o bien a que se presentara el juez a la primera audiencia, pero en todo caso han tenido que estar allí, ¿no? Y después, esperando, es decir, no haciendo nada. Y después, pues una vez en la audiencia, pues, ¿qué les ha ocurrido? Pues muchas veces les habrá pasado, me imagino, que sí, que han conseguido realizar su interrogatorio, pero no han conseguido llamar la atención del juez y habrán visto pues como el juez estaba cansado o simplemente pues estaba aburrido o distraído en demasiadas ocasiones, con lo cual la eficacia que hubiera podido tener la oralidad verdaderamente no ha existido. Pero además de eso, ¿qué importante? Quiero decir, ¿eso hace que los procesos vayan más rápido? Pues evidentemente no. Porque si esos actos se hubieran podido sustituir con unos escritos que hubiera podido leer el juez en su despacho, pues todo hubiera podido ir bastante más rápido. Ahora bien, una vez dicho esto, ¿realmente tiene algún sentido que el juez vea los interrogatorios? Es decir, ¿tiene algún sentido la inmediación? Claro, insisto que dudarlo es herético, pero es que seguir afirmándolo es absurdo, si ustedes me permiten. ¿Por qué? Porque es absurdo pensar que una persona sea juez o tenga la profesión que tenga, incluso la de adivino. Es absurdo pensar que alguien es capaz de adivinar lo que piensa otra persona viéndole la cara o viéndole sus gestos. Es imposible, simplemente. No lo digo yo. Lo dice la psicología del testimonio desde hace ya varios años. E incluso está añadiendo, lo ha añadido recientemente Giuliana Mazzoni, que es una gran psicóloga del testimonio, que no solamente es que el juez no deba fijarse en esos gestos, sino que además son muy desorientadores. Es decir, pueden otorgarle al juez sensación de saber, sensación de pensar, bien, ahora he conseguido, o se ha conseguido que esta persona diga la verdad. Y todo eso es falso. Los gestos de la gente son muy arbitrarios. Lo que pasa es que venimos de una tradición en la cual efectivamente pues, nos fiamos de la gente según la forma de mirar, según la forma de expresarse, según la voz que tienen, y de esa manera pues, nos fiamos absurdamente de la gente que mira a los ojos, sin darnos cuenta que quien mira a los ojos es una persona pues atrevida y que muchas veces puede estar engañando y que justamente es el que desvía la mirada, el tímido, ¿no? El que le da vergüenza un poco la presencia de tu propia persona. Y eso no quiere decir que el segundo sea un mentiroso y el primero, que es un estafador, pues sea veraz, ni muchísimo menos. Ni siquiera pues la forma de hablar, las voces, por ejemplo, se tiene mucha más confianza por alguna razón a las voces graves que a las voces agudas, sobre todo si son masculinas. ¿Por qué? Pues no hay una razón, simplemente es así, pero es desorientador porque evidentemente las voces graves pues también pueden mentir.
exactamente igual pues, que cualquier otro tipo de voz. Es decir, todo esto son prejuicios que se han ido generando a lo largo y ancho de la historia y que no sirven absolutamente para nada más que para que un juez se piense que tiene la posibilidad de saber si alguien miente o dice la verdad, lo cual insisto en que es falso por más convencidos que estén alguno de ellos, y fíjense si es falso, que es que el juez ni siquiera puede justificarlo después, porque yo no tendría nada que decir de los jueces que dicen que sí que pueden adivinar la verdad de las personas que tienen delante. No tendría nada que decir si los jueces lo motivaran. Es decir, si después fueran capaces de explicar con palabras, por escrito, por qué consideran que una persona es veraz y otra persona no es veraz. Si lo pudieran hacer, fantástico. Pero lo que suelen hacer cuando les preguntas sobre este tema es remitirte a una especie de ciencia infusa que les habría venido quién sabe de dónde, según la cual haría de ellos excelentes adivinos, ¿no? Lo cual evidentemente es falso. No son solamente los jueces, sino que también muchas veces los abogados defienden esta oralidad por dos razones fundamentalmente. Una, porque redactar un escrito es más difícil que ir a una vista oral y decir cualquier cosa. Es mucho más sencillo y lo sabe pues cualquier persona que tiene experiencia en audiencias. Y después por otra razón, porque muchos abogados, y aquí sí que estamos hablando de una mayoría probablemente, piensan que el interrogatorio es una herramienta para defender a su cliente, básicamente arrinconando a los testigos de la parte contraria para sacarles la información que ellos quieren que digan. Pero ¿cuál es el problema? Que con eso lo único que estamos haciendo es lo mismo que vemos en las películas estadounidenses. Es decir, estamos viendo una extraordinaria actuación, extraordinaria por decir algo, pero vamos, una actuación que para lo único que sirve es para engañar al juez. Es decir, para decir, ve cómo ese testigo que se ha puesto nervioso y que lo hemos puesto contra las cuerdas y que al final no ha sabido explicarse y casi se ha contradicho, es una persona que no decía la verdad. Pues no, señor. Simplemente es un pobre hombre o una pobre mujer a quien usted ha puesto nervioso poniéndolo en una sala de justicia en medio de un escenario que no conoce y además teniendo que someterse al fusilamiento de sus preguntas. Eso no es una forma de obtener la realidad, que es justamente lo que queremos con la prueba en el proceso. No es una forma de obtener la realidad. Es decir, es un juego de artificios, son fuegos artificiales nada más. Pero no sirve para la obtención de la realidad, que es la finalidad no solamente de la prueba, sino de todo el proceso, en verdad, porque no se puede obtener justicia si no se averigua la verdad y a ella se le aplican correctamente el derecho aplicable. Esa es la cuestión. Cuando nos damos cuenta de esto, realmente decimos, bueno, pues quizás tal y como los interrogatorios, pues a lo mejor no son tan útiles, ¿no? Pero es que, espérense, que es que falta lo mejor. Claro, ustedes pensarán que los interrogatorios tal y como los celebramos, que básicamente no nos ha enseñado nadie a hacerlos, hemos visto 4 películas americanas y a partir de ahí cada cual improvisa lo que puede y observando a otros colegas, pues pensarán que es la mejor forma de hacer declarar a una persona y lamento contradecirles. Tal y como se celebran actualmente los interrogatorios, según la propia psicología del testimonio, es la peor forma de conseguir que alguien declare. ¿Por qué? Porque para declarar la verdad, lo primero que es esencial es que una persona sea capaz de recordar la verdad. Y para recordar la verdad, un enemigo de la memoria, tal y como sabe cualquier persona que se ha examinado alguna vez, un enemigo de la memoria evidente es el estrés, el nerviosismo. Con lo cual, recomienda la psicología del testimonio que al declarante se le sitúe en una posición, en una sala, en la cual pues, no se sienta amenazado, no se sienta intimidado, se tenga paciencia con él, se le escuche tranquilamente, se invierta tiempo y a partir de ahí pues, surja una declaración de lo que conoce realmente o de lo que recuerda realmente de los hechos. Y claro, nosotros ¿qué hacemos? Pues ponemos al testigo en medio de una sala de justicia, o peor aún, de cara al público, como en Estados Unidos, dependiendo del país, y a partir de ahí lo que hacemos es rodearle de togas en los países donde están, o bien de personas que le miran mal en los países donde no hay, donde por fortuna para
Para los que no las tengan, pues no hay togas. ¿Y ustedes se creen que una persona en esa posición es capaz de no ponerse nerviosa? ¿Ustedes lo creen realmente? Pero más allá de eso, además de lo que acabo de decir, fíjense ustedes, la memoria humana no tiene un gran índice de acierto una vez que han pasado unos 48 horas aproximadamente, sobre todo para algunos detalles. Porque a partir de ahí el ser humano no relata lo que recuerda, sino que relata lo que se ha preparado para la declaración. Cosa que es evidente cuando el abogado prepara al testigo, pero no es tan evidente cuando alguien no ha sido preparado y acude espontáneamente al proceso, pero claro, antes de ir, él hace memoria, eso que hablamos, ¿no? De hacer memoria de qué es lo que ocurrió y construye un relato. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en la sala de justicia reproduce lo que cree que tiene que decir y no realmente la verdad de lo que ocurrió, porque es posible que no la recuerde. ¿Y por qué es posible que no la recuerde? Yo se lo acabo de decir. Al cabo de 48 horas, la memoria de las personas disminuye de forma exponencial. Si ocurre que ese testigo declara al cabo de un año, al cabo de 2, como ocurre en nuestra sala de justicias, o al cabo de más años, ¿ustedes creen que tiene alguna relevancia que declare esa persona? Por favor, seamos serios. Evidentemente que no. Simplemente trufamos o llenamos el proceso de trampantojos, de elementos que nos hacen sentir confianza para que el juez pueda tener algún elemento también para dictar una sentencia que pueda parecer justa, pero nada de lo que estamos haciendo, al menos en el tema de los interrogatorios, es verdaderamente correcto. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. En realidad, los pleitos en el proceso civil se fallan normalmente a través de documentación y pruebas periciales. No suele ser relevante nada más. Los testigos muchas veces se piden para rellenar, seamos sinceros. Se trae una lista y a partir de ahí, pues bueno, pues si consigues que declare alguno, pues estás aparentando que se está realizando una actividad probatoria cuando en realidad no está teniendo lugar nada que sea verdaderamente útil. Y eso en los procesos civiles, ¿no? Con lo cual, los procesos civiles podríamos prácticamente prescindir de esta prueba, porque no ahora en tiempo de pandemia, es que en tiempo de no pandemia no aporta nada o no suele aportar nada, salvo en casos excepcionales, más que un espectáculo un poco circense ante el juez, como les he dicho antes. Y en el proceso penal, aquí ya es más comprometido. ¿Por qué? Porque podremos pensar, hombre, en el proceso penal algunas veces no tenemos nada más que testigos. ¿Cómo que no? Claro que tenemos algo más que testigos. A ver, si esta pregunta la estuviéramos haciendo hace solamente 25 años, 25 o 30 años, pues efectivamente no tendríamos nada más. Pero actualmente en los procesos penales muchas veces tenemos una documentación con la cual no se podía ni soñar hace 30 años. Tenemos los WhatsApps, por ejemplo, que ha podido tener, digamos, esa persona con el agredido, por ejemplo. Tenemos los datos de tráfico del celular que cargaba esa persona. Tenemos grabaciones de cámaras de seguridad que pueda haber habido pues, en aquel momento, en aquel lugar, si es que las había. Y solamente cuando no tenemos... Perdón, ¿qué más? Tenemos dictámenes periciales. Si ha sido un crimen violento, vamos a tener autopsias y pruebas diagnósticas que desde luego no existían cuando se hicieron la mayoría de nuestras leyes de enjuiciamiento, o bien se construyeron las ideas que las inspiran, porque hay leyes que nacen viejas, especialmente algunas del proceso penal, ¿no? Claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque actualmente los testigos, más que los testigos, alguien que dice que ha visto no sé qué y que está dispuesto a acudir a un proceso, sí le llama previamente un abogado y el abogado se asegura de que efectivamente va a declarar no sé qué, porque si no, no le va a llamar. Si no, no le va a llamar. ¿Esto es tan sumamente necesario? Pues hombre, hay que evaluar con más fineza, con más finura, si verdaderamente es necesaria siempre la práctica de los interrogatorios o no. Porque, por ejemplo, uno que estarán pensando ustedes, y ya voy acabando, el interrogatorio del reo. Claro, la declaración del reo uno puede pensar, hombre, esta es fundamental, esta es, vamos, insustituible. Tiene que hacerse esa declaración porque el reo tiene que poder ser escuchado directamente con el juez. Pues mire, si al reo le apetece ir al tribunal y que el juez le vea, no hay ningún inconveniente. Pero el reo tiene derecho a guardar silencio. Además, cuando no usa de su derecho a guardar silencio, lo cierto es que no le escucha a nadie.
Porque todo el mundo sabe que ha sido preparado por su abogado para hacer una declaración exculpatoria y que no se va a mover de ahí. Si se mueve de ahí simplemente es porque se ha equivocado. Con lo cual tampoco hay que tener muy en cuenta lo que está diciendo. De hecho, no se puede pensar que alguien que se autoincrimina está diciendo la verdad, como piensan tanto en Estados Unidos, todavía reflexionando sobre una especie de validez legal de la prueba de confesión, que ya, desde luego, no existe. La valoración de la prueba es libre. Pues bien, si todo eso es así, ¿es tan importante escuchar al reo? Pues evidentemente no. ¿Y la víctima? Y la víctima en casos pues, en los cuales pues, haya ciertamente una víctima, muchas veces vulnerable, como los casos de abusos sexuales, por ejemplo. Claro, en esos casos, ¿ustedes quieren de verdad poner a una persona que ha denunciado una violación en medio de una sala de justicia a que le hagan preguntas y provoquen sobre ella una victimización secundaria? Pues evidentemente no. Lo que tenemos que hacer es otro tipo de interrogatorio, más bien ante el juez solamente, en una sala reservada en la que el juez tenga comunicación con los abogados de las partes para que pueda formularle de una forma pues agradable y monitorizada las preguntas pertinentes para conseguir la verdad de la declaración de los hechos, dejando declarar a la víctima, es decir, dejando que se explaye, no fusilando la pregunta, sino dejando que se explique con tranquilidad. Esa es la forma correcta de realizar el interrogatorio. Pero claro, todo esto pues requeriría unas condiciones en nuestras salas de justicia que actualmente no existen. Requeriría probablemente alguna reforma de nuestras leyes de enjuiciamiento. Pues bien, mientras esa reforma no llega, hay que pararse un momento y pensar si verdaderamente es útil el producto de esos interrogatorios o no es útil. Eso es muy importante, porque si llegamos a la conclusión, después de todo lo que yo acabo de decir, que esos interrogatorios no son útiles, a lo mejor podemos ahorrar mucho tiempo en los procesos, podemos ahorrar conexiones, podemos paliar los problemas pues, que muchas veces tiene la gente para conectarse, porque es que de verdad, a veces cuando los gobiernos proponen las leyes a los parlamentos, o sea, yo creo que se piensan todos que la gente vive en grandes capitales europeas, cuando la realidad del mundo es otra bastante distinta. Gente que no puede soñar ni con un acceso a la red. Básicamente porque no tienen nada que podamos llamar de una forma digna casa. Claro, teniendo en cuenta que esto es así, verdaderamente vamos a seguir sobrecargando el sistema con todos estos interrogatorios que realmente no sirven para gran cosa. Pues yo personalmente creo que ha quedado claro de toda mi exposición, ya les digo que no, y que por eso, ya como conclusión, creo que hay que hacer de la prueba de interrogatorio una prueba excepcional o más excepcional que ahora. Ahora es algo que ya les digo, que parece que si no se hace, no hemos celebrado el proceso. Bueno, pues hay que quitarse ese prejuicio de la cabeza. El proceso se celebra con las alegaciones de las partes y con las pruebas que verdaderamente se puedan valorar. No se celebra a base de encantamientos o brujería o sensaciones de saber de alguien que piensa que puede captar la verdad de los hechos. Eso no es así. Por tanto, tengamos cuidado en el futuro y vamos a ver si conseguimos hacer alguna reforma en este sentido. Yo estas ideas las he expresado en España y las expresé también en una conferencia hace relativamente poco, bueno, no hace tampoco ya, hace unos meses, en Italia. Y justamente después de mi conferencia recuerdo que me pidieron mi trabajo sobre la materia. Es un trabajo que tengo publicado en español y me lo pidieron para traducirlo lo antes posible y publicarlo en Italia, cosa que han hecho. Es decir, en cuestión de una semana tradujeron el trabajo y estaba publicado en la web, algo increíble, lo cual demuestra bastante el interés de la doctrina jurídica italiana y también de la práctica italiana por las ideas que yo allí expuse. Tengan ustedes en cuenta además que la idea de traducir el artículo fue de una juez que verdaderamente, conociendo como conoce perfectamente la práctica, fue muy sensible a esto que yo estoy diciendo y a partir de ahí pues intentó darle toda la promoción posible. En fin, he llegado al final de mi tiempo. Yo estoy, insisto, encantado de verles aquí, encantado incluso de ver personalmente a algún amigo como el doctor René Molina, que me ha estado mirando durante toda la conferencia y que me ha permitido pues sentirme con público, ¿no? Sentirme pues en definitiva
alguien me estaba escuchando exactamente igual que las otras personas que también han abierto la cámara y en todo caso, pues quedo aquí a su disposición por si me quieren formular alguna pregunta. Desconozco cuál es el formato de esto, pero nos lo va a decir el doctor Carlos Camero. Muchas gracias. Bueno, al doctor Jordi Nieva desde España, nuestro agradecimiento, Jordi, nuestro aprecio, nuestro cariño y bueno, como siempre, con los mejores deseos de volver a encontrarnos muy pronto, Jordi. Hermosas esas actividades de Colombia a través del Instituto Colombiano de Derecho Procesal que dirige el doctor maestro Jairo Parra Quijano. A ti, nuestro eterno agradecimiento, Jordi, una vez más.